Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí en vivo por la televisión pública. Nobleza obliga, compañera Lucila Trujillo. ¿Cómo muchas estás? gracias. ¿Cómo te sentís? Muy bien. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, hay que estar donde hay que estar. Honestamente yo le dije a Caruso, tomate un día más. No, digo, pero justo hoy es un día descansa, vuelve el domingo. imposible. Hay que estar donde hay que estar. Bueno, estamos ya en el living de Desiguales con Carly Bianco, jefe de asesores de Axel Kicillof, gobernador en la provincia de Buenos Aires, para hablar de lo que evidentemente es una gran incógnita en términos de estrategia electoral. ¿Qué es lo que está pensando el gobernador Kicillof y, por supuesto, el grupo de trabajo que lo rodea respecto de la estrategia sobre lo que viene? ¿Habrá desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo están viendo efectivamente la construcción de candidatos dentro del esquema nacional? Bueno, en un minuto nada más charlamos con Carly Bianco. Y también una noticia que conocimos en el día de hoy, podemos ya compartirla, tiene que ver con una relación, una ayuda que se da a Argentina y Brasil en la causa por el abuso sexual que sufrió Thelma Fardín. Ustedes, por supuesto, conocen la noticia, ¿no? Juan D'Artés fue absuelto, pero hoy el gobierno de Brasil anunció que va a acompañar a Thelma Fardín en el juicio por abuso contra D'Artés. ¿Quién lo hizo específicamente dentro del gobierno de Brasil? La ministra de Asuntos de la Mujer, lo que sería el Ministerio de Género, Mujeres y Diversidad aquí en la República Argentina. De hecho, ahí está Ayelen Massina junto con Cida Gonçalves, que es justamente la ministra brasileña, en un claro apoyo a Thelma Fardín, pero lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Brasil, un país en el que solamente el 1% de los delitos de abuso sexual denunciados tienen una condena. O sea, el 99% de las mujeres o de hombres también que denuncian haber sido víctimas de abuso sexual, principalmente mujeres, bueno, se quedan sin nada, se quedan sin la justicia diciéndoles te acompaño y te entiendo. En la complejidad del caso, además, porque el planteo es la justicia brasileña tiene que creerle a las víctimas, el Poder Judicial en general, los sistemas de justicia tienen que creerles a las víctimas para poder reparar la injusticia cometida, y de hecho va a haber un trabajo en conjunto respecto del caso Emily Rodríguez. Se está investigando un presunto femicidio. Recuerdan ustedes esta mujer brasileña que cayó de un 6º piso en el barrio de Retiro en el mes de marzo, que se está investigando con mucha cautela, con mucho cuidado, con mucha precisión aquí en la Argentina, un trabajo, insisto, conjunto entre los dos ministerios. Así que estamos frente, evidentemente, a una nueva etapa, un nuevo momento en el que estos casos implican una enorme cantidad de consecuencias para el resto de las víctimas que tienen que animarse a confrontar a un sistema, además de a sus victimarios, a un sistema que permanentemente las hostiga, o como en el caso de Thelma Fardín, bueno, evidentemente no les cree, o incluso hay delitos que prescriben, depende en el país en el que estén, o cada delito significa algo distinto en el país en el que estén. Néstor, ¿tenés algo para agregar? Sí, porque en rigor todo lo que está pasando está encarado de una perspectiva de género nula por la justicia de Brasil. Sin embargo, en la Argentina, este mismo fallo habría tenido una característica distinta. En un rato vamos a explicarte por qué habría tenido una característica distinta, por qué aquí hay una perspectiva de género. Néstor, vamos a arreglar tu micrófono porque, no era yo. Yo dije, sí, yo también. Me volví sorda de repente, pero no había ocurrido. Ahora, Néstor cuenta lo que tiene que ver con, claro, cómo se llevaría adelante una denuncia a este tipo con este delito, Néstor, en la Argentina. Sí, ahora voy a contar un tango. A ver, tampoco te escucho yo con No, tampoco anda. A ver. No. Lo estamos censurando al señor Néstor Espósito. Hoy es para generar expectativas. A ver si ves, la escuchamos. Mira, hazlo con vos. Quiero Néstor. agregar mientras que va a estar también dentro de un rato en el living de Desiguales Carla Junqueira, que es la abogada de Thelma Fardín, para entrar en los detalles más técnicos, digamos, de un fallo absolutorio que se conoció el sábado pasado y que generó, por supuesto, tanta repercusión. Néstor no solamente va ahora a aclararnos un par de cosas con respecto a esta situación, también lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político, ¿no? Así es. Porque hubo allí trabajo en la Cámara de Diputados y Néstor en un rato tiene información sobre eso. Pero como decía Pablo, en minutos hablamos con la abogada de Thelma Fardín y también esperamos una conexión desde el móvil con Thelma, y está allí Flor Alcaraz. Pero Néstor, ahora sí te escuchamos bien, a ver. A ver ahora. Sí, señor. Bien. Bueno, lo que te decía respecto del fallo en Brasil. Primera cuestión es que es un fallo de primera instancia, que tiene por lo menos 2 instancias más de revisión, como ocurriría aquí, hasta llegar incluso a la Corte Federal de Brasil. Este tema tramitó bajo la justicia federal, es decir, que tiene la posibilidad de llegar a la máxima instancia de la justicia de Brasil. ¿Hay buenas perspectivas? Y la verdad es que no, porque hay
Si la justicia argentina tiene esa mirada misógina, ni te cuento lo que es la justicia en el resto de Latinoamérica, donde hay, por lo pronto, una mirada mucho más machista que la ya de por sí machista que tiene la justicia argentina. Ahora, ¿por qué decimos que este mismo fallo en la Argentina habría tenido una connotación distinta? Porque ante la orfandad probatoria, este tipo de delitos se cometen en la intimidad, no hay testigos, no hay más prueba que la propia declaración de la víctima y eventualmente algún fluido seminal que pudiera extraerse de su cuerpo. Ante la ausencia de esa prueba, la tendencia en la justicia argentina es creerle a la víctima. Y basta con que la víctima no tenga un perfil fabulador, no sea una mitómana, que no tenga antecedentes de haber inventado acusaciones falsas, como para que todo lo que la víctima cuente sea tomado como una prueba de cargo. Esto no ocurrió en Brasil. El fallo en Brasil dice que los abusos pudieron haber ocurrido, pero que las pruebas para dictar una condena no son suficientes. Es decir, pone en la propia víctima la obligación de demostrar que fue violada. Esto en la Argentina, ya que tenemos cosas para quejarnos del Poder Judicial, pero esto en el Poder Judicial en la Argentina afortunadamente no pasa. Bien, nos vamos a ir al encuentro de nuestra compañera Flor Alcaraz, que está con Telma Fardín. Hola Flor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, queríamos tenerla esta semana a Telma después de conocer las novedades de la causa y nos vinimos hasta la salida de su ensayo porque también hay que decir que Telma, como todos y todas, tiene su trabajo como actriz, así que está estrenando una obra este domingo. Después seguramente hablemos de eso, pero primero, por supuesto, agradecerle y preguntarle cómo está después de esto que conocimos el sábado y que también tiene su curso porque ya anunciaron que van a apelar. Así es, hola Flor, hola a todos ahí en el piso, hola Luli, Néstor. Sí, bueno, estamos en un momento complejo porque por supuesto fue, no sé si inesperado, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno leía los números, las cifras de sentencias sobre abuso sexual en Brasil es el 1%. Entonces yo cuando me enteré de esa cifra dije, bueno, ya con lo único que ha sido mi caso en muchísimos aspectos, ¿por qué también estaría dentro de ese 1% y no del lógico 99%? Pero bueno, sí estábamos muy confiados respecto de la cantidad de prueba que tenía la causa y de hecho el fallo, a pesar de que lo absuelve, lees 54 páginas en las que decís, bueno, lo va a condenar, porque por lo menos lo va a considerar culpable, ¿no? No te digo una condena respecto del tiempo en la cárcel, yo nunca tengo como eso en la cabeza. Y es muy fuerte porque vas leyendo el fallo y cuando llegas al final decís, bueno, es otro libro, me escribieron otro libro, ¿no? Quien escribió el final escribió otra cosa. Pero bueno, eso también nos da la posibilidad de con mucha más certeza incluso y confianza apelar. Por un lado el fiscal presentó embargos, se llama en Brasil, y esperaremos la respuesta respecto de esos embargos en los que tiene que explicar, porque de hecho el juez se confunde respecto de la prescripción, no estaría prescripto, los delitos que él dice sobre esto no me pronuncio, aunque lo considero probado porque está prescripto. Y no sé, hizo mal la cuenta, una cosa que uno no puede creer. Y por otro lado, nosotros mañana ya vamos a presentar nuestra apelación en el TRF, así que es la otra instancia judicial, que es un tribunal. Y probablemente presenten amicus curiae algunas organizaciones internacionales que están viendo el caso muy de cerca y entendiendo que tiene que ver con un litigio internacional estratégico, y no solamente con mi causa, sino con cómo dialoga este fallo con la sociedad. Uh-huh. Telma, recién decías que no tenés en la mente la cárcel, que pensás en otras formas de justicia. Me gustaría preguntarte qué es justicia para vos y qué tipo de reparación estás esperando de este Poder Judicial que te responde con lo que conocimos el sábado. Sí, a esta altura, primero es de una violencia atroz que diga no pudimos comprobar la conjunción carnal, ¿no? Y bueno, justamente estos son delitos que suceden en la oscuridad. ¿Cuándo vamos a cambiar los estándares probatorios para que con que lo contemos alcance con
9 pericias, no te digo que no nos hagan pericias inclusive, que sean las menos posibles para evitar la revictimización. Lamentablemente ese es el campo en el que uno puede generar prueba, entonces digo, yo he estado a disposición para que me hagan todas las pericias habidas y por haber. Y también algo de la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, a mí me hicieron 9 pericias, a él le hicieron una sola pericia de parte, quiero decir que la pagó él, la pericia que se presentó. A mí me peritaron durante la declaración porque él pidió un perito peritando la declaración. Yo no puse un perito no se me permitió. Hay todo el tiempo la sensación de que, bueno, de cualquier modo, ante la duda genera, bueno, ante la duda le vamos a creer a él en vez de creerle a ella. Entonces eso genera mucha angustia y entiendo, ¿no?, que frente a la duda es muy complejo para cualquiera que hable, que conozca de derecho, quitarle la libertad a alguien, pero entonces tiene que haber otro modo de reparación y que después de 5 años de luchar y realmente con una cancha inclinada, como dije en la conferencia, porque ahora el abogado de él salió a decir que mi abogada es la más cara y que no se entiende, que sospecha cómo la pago. Trabaja pro bono, porque tengo la fortuna de que trabaja pro bono, pero es interesante lo que pone sobre la mesa porque visibiliza una problemática. Las mujeres no tenemos cómo defendernos en la justicia. ¿Y cómo paga porque él? La fiscalía... Perdón que te interrumpa, Sí, pero ¿y cómo le paga a Arteza Burlando? Él también trabajará pro bono, entonces, porque convengamos que no es muy barato, no sé ni cuánto debe cobrar de honorarios. Sé que a la familia de Fernando Báez Sosa en su momento sí la defendía gratis, pero no sé qué hace con Juan D'Artés. Digo, marco esto porque él señala siempre con un dedo, pero a él nunca se lo puede señalar. Sí, bueno, no da una sola entrevista en la que le hagan una repregunta, ¿no? Entonces ahí, bueno, evidentemente elige a qué lugares ir y qué narrativa va a instalar y nadie hace una contraposición respecto de eso. Por otro lado, muy específicamente, en una presentación en la que nosotros ganamos, porque ellos lo que hicieron fue dilatar este proceso lo máximo posible y por eso, de hecho, termina cambiando el juez. En vez del juez que me escuchó llorando 5 horas mientras declaraba y su defensa me preguntó todo lo que quiso y mis abogados y la Fiscalía de Brasil a él no le pudieron hacer ninguna pregunta, porque está bien, las leyes dicen que él puede no contestar preguntas, pero de vuelta ahí sentís la disparidad. Yo tengo que estar 5 horas y le pregunté, de hecho estaba declarando y le pregunté a mi abogado, ¿hay una cantidad de tiempo, una cantidad de preguntas? Me dijo, no. Así que fortalecete porque lo que van a hacer es querer cansarte, quebrarte. Pero a lo que iba es a que en un momento del proceso, como su estrategia fue procrastinar y entonces discutían la cuestión de la jurisdicción, si era federal o estadual, y si cambiaba el estadual iba a estar prescripto, o sea, el chiste era ese, ¿no? Digo, para ellos el juego era ese. Le ganamos en 3 instancias, que fueran la justicia federal, y para una de las presentaciones que hizo en uno de los máximos tribunales, lo contrató a Cacay, que Cacay es un abogado, es el abogado del poder en Brasil. Yo no lo sabía, después investigué, cuando mi abogada, que sí es brasilera de San Pablo, me dijo, este abogado no te atiende por menos de $400.000. Ah, entonces wow. sí, la verdad es que la sensación es, bueno, mis abogados, realmente Martín Arias Duval cobró una plata que sí, me avergüenza me da decir la cifra, porque fue una plata que pudo dar amnistía, pero de verdad el nivel de disparidad en todo sentido para dar esta pelea es muy fuerte, pero a su vez lo estoy diciendo y por otro lado yo tengo algo que del otro lado no tienen, que por un lado es la verdad y por otro lado es el aguante de mucha gente. Telma, Pablo Caruso te saluda, buenas noches. Hoy conocimos la Hola, noticia del trabajo mancomunado que harán el Ministerio de Mujeres de Brasil y el de la Argentina. Primero, ¿cómo recibiste esto? Y segundo, si crees que esto puede corregir un poco esa disparidad. Mira, para mí es muy importante porque otra de las cosas que ha dicho Burlando muchas veces es que nosotras, que de mi lado hay intereses e influencia política. Y como bien contestó mi abogada, si hubiera influencia política no tendríamos este fallo. Claro. O sea, para empezar. Pero afortunadamente en Brasil, eso es algo que me transmite mucho Carla Junqueiras, mi abogada, es que la justicia sí está muy separada, digo, no es influenciable por parte del Estado. Entonces a mí eso me parece que es fundamental, porque claro, digo, tienen que estar separados los 3 poderes. Pero sí creo que a nivel información y culturización respecto de qué significa tener perspectiva de género, es importante que ahora, habiendo un gobierno que decidió poner un ministerio de las mujeres, la diversidad,
por lo menos le acerque a la justicia y lo informe de tratados internacionales a los que Brasil adhiere y les da, por ejemplo, la CEDAW nosotros en Argentina tiene carácter constitucional, para ellos no, pero sin embargo sí está a la misma altura que una ley Claro. de Brasil. Entonces ellos firmaron la Convención de Belém do Pará, fue en Belém do Pará, o sea, y entonces por supuesto son firmantes. Hay un sinfín de cosas que normativa internacional que le pide a los jueces que fallen con determinado estándar y que claramente este fallo no lo tiene. Entonces desde ese lugar es que sí las organizaciones de la sociedad civil, los Amicus Curiae y el Ministerio de las Mujeres es que pueden acercarle esa información a los jueces, que es como, bueno, nuestra ley Micaela de algún modo, ¿no? Como intentar que comprendan de qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género. Y hay que decir que es algo novedoso porque hasta hace muy poco no había diálogo con Brasil porque, bueno, gobernaba Bolsonaro y no había Ministerio de las Mujeres tampoco, Claro. así que es un buen augurio esta señal que dan los dos ministerios. Sí, no había ningún canal de diálogo. Yo tuve que viajar a Brasil en 2 momentos en los que, claro, estaba el bolsonarismo y por supuesto que el clima era muy hostil, pero sin embargo, bueno, vemos que este fallo sale, en esto de hablar de la independencia de los 3 poderes, este fallo sale en un contexto en el que, digo, hay un gobierno popular que tiene, más allá de que la sociedad brasileña está dividida de un modo muy claro, ¿no? Es un 50-50 muy cabeza a cabeza. Y donde la verdad es que ahí cuando a veces los números suenan muy fríos y muy distantes porque te olvidás que son personas, pero te imaginas a 100 personas yendo a denunciar y una sola obtiene una condena, decís, bueno, hay 99 personas que están locas, que no tenían otra cosa que hacer que ir a la justicia y pasar 5 años litigando y escuchando que las revictimicen y que las violenten y que les hagan pericias de toda índole. A mí me hicieron una pericia física cuando empezó el proceso en Nicaragua. Una pericia física, imaginen una revisión ginecológica. Claro. Más hostil que eso, ¿viste? Porque nosotras a veces conceptualizamos revictimizar. Y bueno, eso es sentido común, es violento. Yo digo, entró la perito y le digo, pero escúchame, hace 9 años que pasó esto. Y no tiene sentido porque además nos dicen, no, bueno, ¿por qué pasó tanto tiempo para que denuncies? Bueno, la ley igualmente contempla que por lo menos 10 años podían pasar y yo todavía estaba a tiempo de denunciarlo. Entonces, si estaba a tiempo de denunciarlo, ¿cómo es que sus estándares probatorios no están a la altura del propio tiempo que ustedes estipulan que una puede demorar en Pero denunciar? además, Telma, me pareció clarísimo cuando apuntaste hace algunas horas nada más que si ahora con tus 30 años y todo el camino recorrido, lo que te cuesta enfrentar este sistema, una piba de 16 años, tener que hacerle frente en otra época, además, a todo esto, lo que significa, ¿no? Sí, bueno, eso se desprende de la nota que escribe Luciana Pecker, que es mi compañera en esto y que gracias a ella pudimos llegar hasta acá, pudimos empezar, pudimos seguir y pudimos resistir. Y que además ella ahora, bueno, hace mucho tiempo, hace más de 2 años que somos violentadas, amenazadas, amedrentadas. Y ahora empezamos a ver que ya no es una lógica que solo sucede en las redes, sino que empieza a pasar al plano físico, material, concreto. Y sí, ella pone en la Perdón, en la Telma, nota. ahí te hago una pregunta. ¿Ya recibieron amenazas claras no sé, en los domicilios, en sus autos, en sus trabajos? Digo, pasó de ser una cosa de Twitter. Sí, y además encontramos un entramado muy organizado. A mí antes de declarar la primera vez en el juicio me tiraron una cosa por la ventana de mi departamento porque vivo en una planta baja y bueno, tuvo la posibilidad de hacerlo. Me pusieron un botón antipánico, de todas maneras no es que me sentí segura, digo, por eso yo me siento segura por la contención de mis compañeras, de las mujeres, de las pibas, de los pibes que me abancan. Y después encontramos una sistematización en el nivel de violencia, pero que ya era una cosa organizada, ¿no? No es que eran unos trolls, no es que era un loco, no es que, hoy lo decía en una charla en la que compartimos con Flor, como esta frase, ¿no? Que nos dicen muchos como, bueno, la gilada ni cabida. No, sí, esto ya no es gilada, es un sistema organizadísimo en el que cuando empezamos a indagar apareció la dirección del edificio Alas, que es un edificio de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Bueno. Cuando seguimos indagando apareció una empresa de seguridad que pertenecía, sí, a ex miembros de las fuerzas. Entonces, bueno, una parece sino como una loca que está haciendo conjeturas y de repente cuando vas a los hechos encontrás cosas que son muy fuertes. Una de las empresas está a nombre de un tipo
de los que sacan los chips, además de 10 chips a nombre mío, entonces que parece que yo misma me estoy violentando, ¿no? Y que yo la amenazo a la PECER, decir que yo ya denuncié la suplantación de identidad, porque ninguna de esas líneas es mía, pero una de las personas a las que se llega como uno de los nombres es una persona que estuvo presa por la toma al Capitolio. Entonces, digo, son personas que han pasado a la acción, no que se quedaron solamente en las redes sociales. Por supuesto que eso da miedo. Y cerrando con lo otro, con esta nota que escribe la PECER, que es maravillosa, pone 2 fotos mías a los 16 años. Y yo me veo y es muy duro, es terrible, porque a los 16 años, además de lo atroz que fue lo que tuve que vivir, imagínate esto, ¿no? Tener vocabulario para enfrentar estas situaciones, inteligencia emocional, paciencia, digo, un sinfín de cosas que por supuesto esa niña de 16 años no hubiera tenido ninguna posibilidad de sobrevivir 3 días en el linchamiento mediático y, como decía Flor, en ese contexto, ¿no? Un contexto social que no era este. Yo hacía un programa en el que la canción más popular era Mirá esta fea, aquella otra fea, por hablar de una violencia bien chiquita. Claro. Sí, sí, tal cual. Recordemos que va a estar la abogada de Telma en un rato aquí en el estudio de Desiguales. Telma, no quiero despedirte sin que nos cuentes dónde vas a estar, en qué obra de teatro te podemos ver. Sí, fue tremendo porque el sábado apareció esta noticia tan dura y este domingo que viene yo estreno. Así que es una semana muy compleja porque estoy ahí entre la luchadora militante y la actriz a la que me aferro y que a pesar de todo lo que pasó no quiero que la arrasen. Así que es personal y es político estar parada el domingo en el escenario. Estrenamos Plagio de Muscari con César Bordón, mi compañero, en el Teatro Regina a las 21:30 horas. Ya están las entradas recontra a la venta. Y bueno, va a ser para mí muy emocionante como volver al escenario y sentir que a pesar de todo este nivel de intentos de adoctrinarme, silenciarme, callarme, quebrarme, puedo conectar con hacer lo que más amo desde que tengo 6 años, que es actuar. Telma, sabemos que estás ya entrando a un ensayo. Gracias por este tiempo. Solo quiero preguntarte, perdón, soy Caruso el de la última pregunta. No, es Caruso insoportable que siempre es una de más. No, quiero preguntarte te reta, Luis. Sí, no, Telma, vos no sabés lo que es esto. La naturalización. Vos no sabés, Bueno. La agarramos entre las escorpianas y ya. Cagó. Perdón que lo diga así, pero mira qué bien, no tenés salida. bien. Bueno, no, quiero preguntarte si fue cambiando el medio, en tu propia experiencia o en el de tus compañeras. Si a partir del cambio de época y también de este caso y su visibilización, si fue cambiando el medio en esa violencia patriarcal permanente que, por lo que uno ha recogido relatos, siempre está. Lo que es muy fuerte es que es verdad que cambia. No, en algunos casos sí por conciencia, en algunos casos por cambios generacionales, ¿no? Que ahora hay equipos técnicos que son más pibes, gente más joven que ya piensa de otro modo y que fue educada de otra forma, que son pibes que son más jóvenes que yo en los equipos técnicos. Eso es una parte. Después sí hay una realidad que es que afortunadamente muchas pibas no van a tener que sufrir las mismas violencias que sufrimos las que estuvimos antes porque le dimos batalla a esas violencias, pero las que estuvimos antes pagamos un costo muy alto por haber hablado, por haberlo dicho, y entonces a pesar de que eso se modificó, a nosotras nos hacen pagar porque eso se haya modificado, por haber sido las que hicimos que eso se modifique. Entonces se modificó, pero no tanto, y algunos lo hacen, yo creo, por corrección política, pero no porque realmente hayan cambiado internamente su modo de pensar, porque si no, yo no tendría este problema de no tener laburo y que sea Muscari casi un héroe porque me llama, y que se dé este contexto en el que además me dejan objetivamente sin herramientas. Si las pibas no me bancan en el teatro, ¿no? Y entonces yo no puedo laburar, yo no puedo vivir no puedo vivir. Entonces lo que el plan es, bueno, que se quede callada, que no tenga para comer, que no tenga para pagarle a sus abogados, que quede indefensa. Digo, es muy complejo. Pero bueno, me preguntaste por la obra de teatro, así que el domingo en el Teatro Regina a las 21:30 me encantaría verlas y abrazarnos todos ahí haciendo ahí en el lugar que más amo. Telma, muchísimas gracias, y a Flor le decimos venite rápido para el estudio, Flor, que te queremos también en la entrevista con la abogada de Telma. Un abrazo para las dos, ahí estaremos profundizando este tema, por supuesto, y le agradecemos a Telmi por estar, por supuesto. Gracias. Bueno, muy bien. Nos vamos al living, Nos está esperando Carly Bianco, como les decíamos, jefe de asesores del gobernador Axel Kicillof.
Carly, gracias por estar acá. ¿Cómo están? En esta Bien, bien. jornada, además. Sí, sí. No vamos a dar más detalles que esos. Sí, así es. Bueno, a ver, se movió bastante el tablero de la última vez que charlamos. Yo estoy obligado a preguntarte, porque la última vez que hablamos me dijiste, la veo a Cristina más candidata que nunca. Sí. Na- Era una expresión de deseos y sigue siendo una expresión de deseos. ¿Pero crees que hay chances todavía? Bueno, hasta que no se presenten las listas hay chances. Yo creo que fue muy clara, pero bueno, no sé. Vamos a tener un acto muy grande el 25 de mayo en la Plaza de Mayo, en donde va a participar Cristina y me imagino mi imagen, la plaza llena pidiendo por Cristina presidenta. Pero ¿esto es optimismo de la voluntad y la militancia? Probablemente. ¿O es error de observación probablemente. de lo que está pasando? Lo primero. Probablemente. Sí. Pero bueno, nada, o más allá del afecto y la admiración, los que le tenemos afecto y admiración a Cristina, además de eso, en términos objetivos, creemos que era la mejor candidata posible para estas circunstancias en la Argentina. Y bueno, ahora habrá que ver cómo recalculamos esta situación, nuestra fuerza política que define respecto a las candidaturas. Por suerte queda tiempo, ¿no? Queda más de un mes para definir ¿Eso es candidaturas. mucho o es poco? alianzas. Porque- no, es un montón. A esta altura, Pero es que no tenés que... no con tenés que la elegir dinámica solamente- que vienen teniendo Pero no las tiene que cuestiones. surgir solamente un nombre, tiene que surgir un modo de acumulación de fuerza política. Mira, yo digo que para definir una candidatura primero tiene que haber una condición, que lo dijo Cristina, que fue lo que ella no tuvo probablemente o lo que no tenía probablemente en 2019, que son apoyos políticos. O sea que primero tienen que aparecer los apoyos políticos para una candidatura, más allá de la definición de un nombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que te apoyen los sindicatos, que te apoyen las organizaciones sociales, que te apoyen los gobernadores, que te apoyen los intendentes, que te apoyen los referentes de nuestro frente político. Y bueno, después formalizar la candidatura y ahí empezás a buscar los Pero votos. a ver si entiendo eso. El que más junte fotos con gobernadores, Sí, no organizaciones, son intendentes... fotos, son apoyos. También pueden ser fotos. Digo, una forma concreta de los apoyos es una foto con un epígrafe que dice apoyamos a tal Pero persona. ¿y qué pasa con la gente que es la que después va y vota? Porque ahí No, tenés que pero eso construir. es una segunda instancia. Pero siempre cualquier candidato tiene que tener algún tipo de apoyo político. Salvo que sea un candidato totalmente antisistema. No sé, te lo digo por Axel. Axel lo han apoyado las 3 centrales sindicales como candidato a gobernador por la reelección. Todas las organizaciones sociales, de las cuales muchas no son vinculadas al kirchnerismo. El Movimiento Evita, Barrios de Pie, bueno, sí, la CETEP, etcétera, y la gran mayoría de los intendentes. O sea, vos tenés un conjunto de apoyos políticos que hace que aparezca el gobernador como candidato natural a la reelección. A eso me refiero. Ahora, Y también por la negativa, lo que dijo Cristina, lo dijo ella, que ella en su momento no tenía los apoyos políticos de muchos gobernadores, de muchos sindicatos, alguna central sindical, algunas organizaciones sociales, y que por eso terminó definiendo un candidato que fue Alberto, que no era del kirchnerismo. Y probablemente esa era la prenda para lograr la unidad en el frente de todos en su momento y poder terminar con el neoliberalismo, que ella no sea la candidata. hoy es exactamente 4 años de ese video, ¿no? De hecho, recién en producción decíamos, sí, ¿dónde ¿no? estabas? Sí, hoy 18 de mayo. 18. Y varias horas. ¿Dónde estabas cuando te enteraste que era Alberto candidato? Durmiendo. Como todos, casi. Sí, durmiendo. Pero con el Clio de gira por la No, provincia no, estaba en todavía mi no. casa, estaba en mi casa. ¿Y Estaba qué en mi casa. pensaste? Creo que habíamos hecho gira el viernes y ahí habíamos llegado Claro, tarde. fue un sábado. Y sí, fue un sábado. Fue un sábado a la mañana, Sí, ¿y tipo qué 9 o pensaste? algo así. No, yo era de los que en las discusiones internas quería que sea Cristina presidenta. Muchos me decían, de los compañeros con los que discutíamos esto, me decían, no, pero ¿te acordás que se había instalado bastante que con Cristina no alcanza? Claro. Y yo decía, no, yo creo que con Cristina alcanza. Pero bueno, después lo explicó Cristina, que no fue una cuestión de si ganaba o no ganaba, si podía ganar un balotaje o no, sino que era una cuestión de apoyos políticos y que si ella no hubiese declinado la candidatura a presidenta, no se hubiese logrado la unidad del Frente de Todos. Que terminó siendo una unidad que tenía como condición, creo yo, que el candidato a presidente tenía que ser un candidato no kirchnerista, porque si no, muchos sectores del peronismo no hubiesen apoyado esa fórmula. Claro. Es la última pregunta, Ibáñez, porque le prometimos a Carly Bianco algo que no vamos a decir en público en este momento y se lo vamos a cumplir, así que son 2 minutos. Como te voy a hacer Lo una pregunta que liberamos. tiene 3 partes.
¿Se puede desdoblar la provincia de Buenos Aires? La gran ¿Por Caruso. qué crees en todo caso que todavía hay una chance el 25 de mayo con Cristina? ¿Y quién tiene que ser el candidato si no es Cristina? 3 preguntas. 3 preguntas de Luna. Por eso preguntas. digo. 3 por un 1. minuto, así que- 3 por 1. Sí, se puede desdoblar, obviamente lo permite la ley. La ley electoral de la provincia de Buenos Aires, hay una ley que establece que las PASO tienen que ir junto con las nacionales, pero después el llamado a las generales... Pero ¿cuál sería el sentido de desdoblar? Porque me cuesta muchos. explicárselo a mucha gente que dice, ¿para qué desdoblar o votar? Bueno, de distinta forma lo puedes pensar de la siguiente manera. Cuando uno vota desdoblado una elección provincial, vota los asuntos provinciales, digamos. Lo que está analizando es la gestión de un gobernador, en este caso siendo oficialismo. Cuando vos votás junto con una boleta nacional, estás analizando, o la gente está analizando o privilegiando los asuntos nacionales. Entonces, una de las razones por las cuales las provincias desdoblan en general es porque quieren que se evalúe una gestión provincial o temas provinciales, asuntos provinciales. También vos lo podés pensar que un desdoblamiento es útil siendo unas semanas antes de una elección general, que si te va bien, como nosotros creemos que va a resultar en la provincia de Buenos Aires, eso va a dar un empujón importante para la nacional. Ganar 3 o 4 semanas antes la provincia de Buenos Aires con un buen margen te posiciona de una forma mucho más potente para una elección nacional. O sea que esas son las razones por las cuales uno podría Bien. analizar la posibilidad de un desdoblamiento. Después, respecto de candidaturas, se va a definir, nuestro frente lo va a discutir, Cristina lo va a discutir, lo va a establecer, probablemente haga algún guiño en algún momento. ¿Por ¿no? qué algunos lo piden a Axel? ¿Cómo? ¿Por qué varios piden que sea Axel el candidato a Porque es el presidente? que más mide. ¿Y por qué no aceptar esa propuesta? No es una cuestión de aceptar o no, es una cuestión de oportunidad, mérito y conveniencia y analizar lo que más conviene. Nuestra posición política es que hoy Axel es el gobernador de la provincia, por estas razones que comentaba, es el candidato natural a la reelección y porque tampoco es cuestión de desvestir un santo para vestir otro. Hoy no hay ningún otro candidato provincial a gobernador. Pero Carly, lo hemos dicho muchas veces, cierro con esto. Acá no hay un proyecto No, quédate si individual. querés, Yo me quedo, estoy tranquilo. Hay estoy unos cómodo. minutos todavía. Me Hay divierto unos minutos charlando con todavía. Las ustedes. chicas que trabajan con él hacen caras detrás de cámara como diciendo, por favor. Están mirando otra cosa, creo Sí, ya. claro, parece que sí. Netflix. No, todavía tenemos tiempo, todavía Sí, tenemos Todavía tiempo. estamos, No todavía arrancó el estamos. partido todavía. Claro, todavía No arrancó el partido de la Libertadores. no. Quería vos decir algo. No, quedó el 25. ¿Por qué podría cambiar al 25 si dijo 6 veces ella que no? No, creo que ya está definido. No es eso. Es muy loco pensar una hipótesis esta. Ella dijo que no va a ser candidata a presidenta. ¿Y si va como candidata a vicegobernadora de Axel en provincia de Buenos Aires? No sé, sería raro, digamos, sería raro. Pero bueno, no descartemos nada, no ¿Por qué descartemos se te nada. ocurrió eso, Néstor? No había escuchado esa opción estos días. ¿Es información o es intuición? Como... No, es cero información. Ah, porque No, porque no viste hay- que salud de No senadora. hay ninguna idea. información, Claro, no hay sí, ninguna. idea. A Están todos nosotros, ya craneando. a nosotros siempre, a mí me preguntan, no, ¿y qué sabes? Bueno, lo que sabe todo el mundo, nada. Claro. Bueno, qué sé yo, sé. No, por eso, que tenemos Está más de 40 días aproximadamente para definirlo. Carly, Se definirá. gracias, de No, verdad. a ustedes, Gracias a por ustedes. haber venido hoy. A ustedes. y ojalá la sigamos, porque dejó varias Sí. definiciones que son interesantes, pero el partido. Bueno, Sí, de hoy final, de hoy champion. se cumple un aniversario de la elección de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández como candidato a presidente. Quisimos resumir una relación realmente muy, muy tirante, muy crítica, que ha traído hasta esta situación también. Eso también ha sido parte de esta realidad y lo resumimos así. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Me dijo que ya lo había pensado mucho, que ella creía que tal vez ella podía ganar, pero le iba a costar mucho gobernar porque la Argentina estaba demasiado enfrentada. Juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Lo que se dice del otro lado, lo que dicen los acreedores externos de Argentina, es que tiene que haber más ajuste fiscal. La realidad es que eso destruiría el futuro, las oportunidades de millones de personas en Argentina. Sería un problema para todo el territorio nacional. Y es algo que nosotros no vamos a permitir. Todos aquellos que tengan miedo
o que no se animan. Por favor, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Estamos aquí porque hace más de un año decidimos estar juntos. Y un año después estamos tan juntos como siempre. Permítame, compañero presidente, ser un poco desconfiada. ¿Sabe qué pasa? El Fondo Monetario Internacional ha vivido condicionando a la democracia argentina. No es de ahora, no es de ahora. Tranquila, Cristina. No vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina. No tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano, voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina. Sí se puede, pero hay que sentarse, no como amigos. Te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses con los que tienen que darle cosas al país. El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera, el poder pasa por ver quién tiene la capacidad de convencer. Y convencer es una tarea mucho más ardua, claro que sí, pero es mucho más segura. Siempre repito esa frase de la cantata de los Puentes Amarillos de Luis Alberto Spinetta que dice: no vengan, no, yo me río porque sé que esta vena hippie mía a Cristina no le gusta. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina, no a los que piensan como ellos. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. He escrito infinidad de veces que el indulto es una rémora de las monarquías, que quedó en el sistema presidencialista y que es inviable su utilización. Yo además tengo la tranquilidad que no tengo necesidad de indultarla a Cristina. Si el derecho funciona, Cristina nunca va a ser condenada. Estoy hablando también de la oposición, que durante años intentó que yo, entre comillas, la entregue a Cristina. No me conocen, por eso jamás lo haría. Para poder ayudar a pensar una sociedad, un país diferente y ver cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a un futuro mejor. Créanme que necesitamos un programa de gobierno, tenemos que ver cómo vamos a manejar nuestros recursos. Los que quieran participar, que participen, y si Cristina quiere participar, tiene más que legitimidad para hacerlo, le sobra legitimidad para hacerlo. Y si nadie se quiere presentar frente a Cristina, bueno, veremos qué sucede, pero si alguien quiere competir contra Cristina, yo no puedo impedirlo. ¿Cómo terminará esta historia, no? Porque todavía faltan varios meses, Pablo. De hecho, falta una campaña electoral de una alianza política, que yo no sé si va a seguir llamándose o no Frente de Todos, pero que los tiene, sí, al presidente y a la vicepresidenta juntos en el espacio. Sí, el primer dato también es que los tiene a los dos autoexcluidos por distintas razones de la competencia electoral. También dice algo, me parece, que ni Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner hoy por hoy estén fuera de la competencia electoral. Uno puede leerse eso como una síntesis de la mala relación. Okay. No solo como un proceso de deterioro que tuvo que ver con la convivencia en la gestión, sino también de una especie de negación de ambos. Y me parece que dentro de los negarse mutuamente, decís. Digo, una relación muy tirante que todos estaban esperando. ¿Cuántos meses estuvimos hablando de la posibilidad de que haya una conversación, que haya una instancia de avance? Nunca existió, es decir, una relación que evidentemente quedó rota hace mucho tiempo. Y parte de esa decisión rota era que parecía existir, no de Cristina directamente, pero del mundo Cristina, esta idea de que una de las precondiciones para esa conversación era que Alberto Fernández desista de un intento de reelección, en buena medida por considerar que había existido, no quiero usar un término por ahí que políticamente es muy cruel, pero una especie de traición, por lo menos un desencanto con el desempeño de Alberto Fernández, y que en algún momento entendieron
que empezó a operar con un deseo propio sin tener en cuenta lo que entendía Cristina era la conveniencia o el objetivo general del Frente de Todos. Me parece sumamente interesante el informe o el repaso que hizo la producción de Desiguales en términos de algo que la historia todavía tendrá que revisar y sacar conclusiones. Digamos, estamos sobre el momento, como decía Luli, todavía no terminó el vínculo Alberto Fernández-Cristina Fernández-Kirchner en términos de construcción política, sí. Pero creo que verlo así de corrido, repasar una enorme cantidad de definiciones, conociendo las instancias posteriores, claro. Bueno, nos hace a sacar muchas conclusiones. Quiero decir algo, siempre los programas se pueden ver rebobinando, así que me parece que hay que pensar en eso también. Sí. Quiero decir algo que Carly Bianco dijo... Qué bueno, te va seguido. Así volvés con estas pilas y este humor. Carly Bianco dijo algo, y yo por esto, recién lo pesqué también en algo que decía Alberto Fernández. No es que Cristina creía que no ganaba la elección de 2019. Cristina entendió, en función de los apoyos de distintos sectores, que no tenía los apoyos suficientes, sobre todo de ciertos sectores del peronismo, para poder gobernar. Es decir, traduzco rápido, Cristina creía que aún ganando la elección, capaz que no podía gobernar. O no ganaba, ganando o no ganaba. Eso me lleva a pensar en el hoy. ¿Cómo haces para construir un programa aceptado por los diversos sectores, el Frente de Todos es más que eso, pero del peronismo que tiene facetas muy conservadoras, y que ese programa represente todavía la esencia de un gobierno que si no patea algunas puertas, algunas paredes y algunas mesas, no va a poder cumplir con esa bandera? ¿Puedo sumar ahí algo de lo que dijo Cristina Kirchner en la carta de esta semana? Dijo, ninguno de los presidentes que aceptó el acuerdo con el FMI fue competitivo, haciendo referencia a Macri, que perdió en 2019, diciendo Alberto se bajó de este año. Ahora, el Frente de Todos está aceptando el acuerdo con el FMI, de acá y hasta las elecciones. No es que hay un candidato que está proponiendo romper. No, está proponiendo otro tipo de negociación, o renegociar en otros términos, digamos. Sí, pero digo... Claro, pero lo que dice Flor es real. No es que hay alguien hoy dentro del Frente de Todos que se dice rompamos todo y no paguemos más. Lo que pasa es que la situación te acorrala, Flor. ¿Qué significaría que un candidato con chance de ganar aparezca diciendo todo hoy, en medio de una negociación... Es que tampoco fue una opción. Nunca fue una opción. ¿Te acordás cuando se votó el acuerdo con el Fondo Monetario? Había algunos senadores alineados con Cristina que decían, voto en contra porque sé que sale. Nos lo dijeron acá. ¿Te acordás? No sabían lo que estaban diciendo. Había una convicción de que, de hecho Cristina lo ha dicho muchas veces, sus dirigentes lo han dicho muchas veces, hay que pagar en otras condiciones, que también es un planteo mucho más abstracto. Sí. Es decir, hay que pagar con negociar otra cosa, porque después te tenés que sentar a negociar y ver qué podés sacar en la negociación, porque las blancas o las negras también juegan en ese proceso. Pero es interesante además la idea esta de que Cristina en su momento, en el 2019, lo dice Carly, parecía que Cristina era el problema. Sí, claro. Era la que obturaba la unidad, y esa acepta, con error o no, quizá el tiempo le demostró que fue un error, que ella era el problema, y además acepta esta condición que se decía sin Cristina no se puede, sí, pero con Cristina no alcanza, que era la idea no solo de ganar, más allá del balotaje y demás, porque aún hoy los mismos números tiene Cristina, parece muy poco competitiva para un balotaje, claramente, y estaba también la idea de la gobernabilidad. Ahora... no sé, Pablo, ¿por qué decís que parece poco competitiva? ¿Por las encuestas? Permitime dudar. Bueno, si le faltaron fotos es otro tema. Es el único insumo que tenés para proyectar, y porque también... Pero ahora tenés otro problema, ahora tenés el problema, que Cristina no es Cristina es su base. Bueno, pero venís de perder una elección en el 2021, donde el oficialismo, el peronismo, el Frente de Todos sacó 32% a nivel nacional. En función de un recorrido de 2 años. Y bueno, lo mismo. En las provincias... Hoy tenés que hacer campaña con el mismo proceso, tenés que hacer campaña con este resultado de gestión. Campaña con una mirada crítica de lo que efectivamente fue. Bueno, pero esa es una dificultad. Es una campaña muy difícil, Pablo, esa que decía, ¿cómo se hace campaña? Es una campaña muy difícil. ¿Cómo se hace campaña siendo vicepresidenta o teniendo ministros? ¿Cómo hace campaña Massa o Guado de Pedro y siendo crítico del gobierno? Bueno, solamente puede hacer eso Scioli, que es embajador. No sé si lo puede hacer. Me da la impresión. Hoy tenía una discusión con el tema, una charla, hablando de las proyecciones electorales. El 14 de junio, que es el día que se inscriben las alianzas, 10 días antes del cierre de listas, se va a conocer el dato de inflación de abril. Sí. De mayo, perdón. Que
todo indica, ojalá me equivoque, que va a estar por encima del último indicador de abril. Y uno se pone a pensar ahí, ¿hay algún candidato competitivo de un gobierno que tiene una inflación por arriba del 100% anual y que va a una proyección espiralada o no de inflación de ese orden? También es cierto. Un dato ahí voy, Flor, pero un dato en lo absoluto, bueno, puede ser, pero vos ponés ese dato en lo relativo, porque del otro lado tenés un tipo que te dice dolarizar y tantas otras barbaridades, y otro sector que va barranca abajo en las, si querés creer en las encuestas, que va barranca abajo o que no despierta mayor entusiasmo de lo que alguna vez despertó o menos. Está bien, bueno, entonces, pero el escenario te da. O valorás encuestas o no valorás encuestas. No, por eso te digo. Por eso si no digo, crees encuestas, porque las mismas encuestas esas que dicen que hace rato, y lo charlamos en un momento, hace 6 meses que Juntos por el Cambio está quieto y en los últimos 2 meses empezó a caerse, ¿sí? Esas mismas encuestas, que es la única encuesta que para mí siempre coinciden en general todas, que es cuánto es el universo opositor y cuánto es el universo oficialista. O cuánta gente quiere que siga el mismo gobierno, o el gobierno, o gobernando el frente de todos, con los matices o no, y cuánta gente no quiere. Ese es el número del balotaje. Claro. Obviamente es contrafáctico hoy, pero bueno, es un panorama que tiene un poco que ver con eso. ¿Qué decía Flor? No, me preguntaba cuando hablaban de los apoyos de Cristina Kirchner, que vos hablabas de la base, me preguntaba, bueno, en los gobiernos provinciales donde está ganando, si se quiere, comillas, el peronismo, los candidatos kirchneristas ahí o cristinistas, ¿no están ganando en las provincias? En algunos municipios sí, ganaron en La Pampa, capital de Santa Rosa, también ganaron en Ushuaia. Es una configuración rara, porque también lo hemos hablado en algún momento cuando repasamos las elecciones provinciales. Parece haber en las provincias una configuración distinta sobre el concepto de la grieta, sobre el peso que tiene, el peso específico que tiene el peronismo y su relación con el kirchnerismo. Muchas veces el peronismo o abarca el kirchnerismo en vez de, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires parece ocurrir lo contrario. El kirchnerismo parece ser más fuerte que el peronismo, dicho esto de una manera un poco antojadiza, digamos, difícil de probar. Pero es mucho más relevante el kirchnerismo como concepto en el conurbano que en Tucumán o en Misiones o en Mendoza. Y también tenés esa relación. Por lo tanto, siempre hay que leer las elecciones provinciales muy relativizadas respecto a lo que es la elección nacional. Y una campaña nacional es muy distinta a una campaña yo local. Lo que sí vengo tomando con las últimas elecciones es tratar de hacer la secuencia de cómo salieron estas mismas elecciones hace 4 años. Pues sí, la de gobernador. Las provinciales. ¿Y qué ves ahí? Y hay cierta similitud. Por ahí en La Pampa, donde la diferencia se achicó mucho más, pero también había ganado Salta con una diferencia aproximada. Pero en Tierra del Fuego pasó lo que no había pasado, un 20% de voto en blanco, por ejemplo. Bueno, está bien, pero Melé ya había sacado 55, sacó 53. En Misiones, el Frente de la Concordia había sacado 72 y sacó 65. No, pero me refiero Quiero decir que sin que signifique nada... Hay algo parecido a la hay un comportamiento de resultados electorales bastante similar en estos mismos distritos a lo que ocurrió en el 2019. Si esto significa que es lo que viene. Por eso digo, estamos comparando ganador a ganador, digamos, ¿no? Porque por ahora no hubo ningún batacazo en una provincia donde digas, bueno, Juntos por el Cambio se la sacó al frente de todos o viceversa. Pero ¿qué pasa con la oposición? ¿También está reteniendo ese voto de 2019? ¿Tiene un en poco algunos menos? casos, como en La Pampa tuvo un poco más, en otros distritos ha tenido resultados parecidos, qué sé yo, por ejemplo, como en Salta. También no ha tenido, en el mismo sentido, Juntos por el Cambio, una muy buena performance electoral, entendiendo, algo que también es un objeto de estudio, si el gobierno en términos de encuestas, siempre relativizando las encuestas, está tan mal, debería existir alguien enfrente que se nutra de ese efecto negativo. Y justamente un fenómeno que se dio era que Juntos por el Cambio, a pesar de que el gobierno venía teniendo una crisis por la inflación, por la economía y demás, en cuanto a apoyos en las encuestas, Juntos por el Cambio no crecía, sino de hecho
tenía una pérdida y ahí sí aparecía con más protagonismo Milei. ¿En qué está pensando, Néstor? En algunos datos y en algunas conclusiones. La primera de ellas, ustedes mencionaban que no hay fuerza política que le diga no al FMI o que plantee romper con el FMI. Bueno, sí la hay, la fuerza de izquierda que representa a Nicolás del Caño, Miriam Bregman, etcétera, plantea esa ruptura, pero es una postura histórica de la izquierda. Me cuentan por cucaracha que alguien está diciendo en este momento que el problema de la Argentina es el Fondo Monetario Internacional, definiéndolo como taxativamente la raíz del problema de la economía argentina al Fondo Monetario Internacional. Pero no es una novedad. Y, bueno, no es una novedad puesto en boca de Miriam Bregman. No, puesto en boca también de la vicepresidenta de la Nación, tampoco es una novedad. Marcándolo como punto de inflexión. Como la madre de todas las batallas. Pero dijo muchas veces que lo que había que lograr era una negociación distinta a la que se logró. Pero nunca planteó Cristina que había que desconocer el acuerdo con el fondo. Te hablaba del contexto. En este mismo contexto en que se produce esta definición, también hay un informe de la Auditoría General de la Nación que marca horrores rayanos en los delitos en la firma del fondo. Por un lado, en cuanto a lo que tiene que ver con la economía. La otra cosa que me parece muy preocupante es lo que decía Bianco recién. A ver. Bianco cuenta que Axel Kicillof consiguió reunir en la provincia de Buenos Aires la unidad de los sectores piqueteros, de los movimientos sociales, de los movimientos gremiales, que todos armaron una plataforma que lo llevan a él a presentarse a la reelección en la provincia de Buenos Aires. Cristina no está yendo, renunció en 6 oportunidades a la posibilidad de ser candidata y sabemos que ha planteado muchas veces esa necesidad de una unidad de los mismos sectores, de los piqueteros, de los sindicalistas, de los movimientos sociales, y no lo ha conseguido. En consecuencia, la debilidad o probablemente la razón profunda por la cual hoy no sea candidata sea esa, y que no hay nada atrás sosteniendo un eventual gobierno de confrontación casi permanente. De lo que hablábamos recién y lo que dice Néstor, para mí la pregunta, con humildad, se lo voy a pasar a Hamilton, de hecho, en este momento. Para mí la pregunta es, ¿cómo haces para ampliar de tal manera que sos competitivo electoralmente y tenés esos apoyos y sostener un programa que enamore? Y sostener un programa que no fue el que se planteó para 2019, que era un programa de consenso con esos sectores. Porque lo que no funcionó evidentemente fue el consenso, el conflicto quedó relegado a posiciones que no movían el amperímetro. Para mí esta es la pregunta y no es sencilla de responder. También me parece que en el... una respuesta. A ver, la sociedad, se entiende la pregunta, ¿no? Sí, claro. La sociedad argentina suele encolumnarse detrás de grandes objetivos, de grandes proezas, de grandes hazañas. Vamos, el ejemplo más claro fue en noviembre del año pasado, todos juntos detrás del Mundial. Hay otros ejemplos mucho menos felices, en el 82, todos juntos detrás de la recuperación de Malvinas. Y si hay un eslogan de eso o una convocante de ese tipo que alinea a la sociedad Pero, Néstor, mayoritariamente... una cosa es un eslogan o una consigna, otra cosa es juntar fuerza para un programa. ¿Vos te acordás cuál era el programa con el del eslogan vos ponele que lográs volverte competitivo electoralmente. Después al otro día tenés que sostener ese eslogan. Pero el programa... Sostener ese eslogan. Pablo, ¿te acordás el programa del 2019? No hubo programa. Por eso digo. El 2019 pero el 2019 tuvo una particularidad que cuando uno la revisa, te encontrás con estas explicaciones. Cuando aparece la designación de Alberto fue un shock y parecía que había generado una conmoción. Después avanzaba, y no sé si ustedes recuerdan, no terminaba de calar, no terminaba de permear la candidatura de Alberto Fernández. Había problemas con que la campaña estaba mal, con que no terminaba. De hecho, fue una sorpresa el resultado electoral. Primera vuelta, aparte. En primera vuelta fue una sorpresa el resultado electoral. Pero bueno, vos tenías un imaginario. Pero tenías muy presente lo que había sido un gobierno exactamente lo opuesto a lo que había sido. Pero justamente te estoy diciendo que aún con eso... Sí. Aún con eso había ciertas dudas cuál iba a ser el resultado. Equivocado porque después la elección te demostró que con eso alcanzaba en ese momento. Pero no fue necesario, a eso te quiero decir. El plan era el gobierno desastroso de Macri.
Sí. Ese era el plan de campaña. Bueno, pero ayer la definición que le saca Luli y Nico a Scioli es muy importante y te marca el problema. Yo no soy Daniel Proyecto. Mi nombre es Daniel Scioli. Fue una pregunta de Nico justamente por el pedido de armar un programa político que está pidiendo la vicepresidenta. Veremos si hoy también da detalles sobre eso. Entiendo que en ese programa político lo que tiene que haber, a diferencia de lo que marca Néstor, que es un objetivo en común, una misión en común, un cómo. Porque acá entiendo que por ahí, en 2019, estaban claros los hacia dónde. Sí. El problema fue siempre el cómo. ¿Cómo se bajan los precios? ¿Cómo se controla la inflación? Ahora necesitas las dos cosas. De la Secretaría de Comercio. Necesitas lo que dice Néstor. Pero el cómo. Porque aparte... Pero el cómo principalmente, creo yo, esta vez. Negociando con quién, alianza con quién. ¿Qué hacemos con el litio, Flor? ¿Qué hacemos con Vaca Muerta? ¿Qué hacemos con el gasoducto que se va a terminar? Sí, bueno, pero esos son los temas menos difíciles en el Claro, pero tampoco hay un cómo, Sí, bueno, son los temas menos difíciles porque hay diferencias conceptuales, pero quiero decir, es mucho más difícil encontrar una estrategia común respecto a la inflación. Bueno, es mucho más es difícil. que a eso voy, digamos, los grandes problemas que tenés hoy, que son el Fondo Monetario y la inflación, ya los tenías en 2019, no es nuevo. O sea, 2019, en ese momento, la inflación del 54% era récord. El FMI ya estaba en Argentina, digamos. Eran dos problemas que podrías haber analizado cómo los ibas a enfrentar. El problema también es el referee, ¿no? La Corte. El referee es el problema. Que eso sí estaba bien planteado originalmente y no se resolvió. Pero si tenés un referee bombero que la patean a la tribuna y te dice entró, o te cobra un penal en el círculo central. Era un servicio esencial todo lo que tenía que ver con las telecomunicaciones. Bueno. Que tenía que aumentarse como las prepagas, ¿no? Digo, que te están amenazando con que una medida de política económica puede ser judiciable. Y que hoy te dicen que una posible candidatura... Entre otras cosas. Vamos a seguir debatiendo, por supuesto. Vamos a hacer un corte, pero ya están... Gran abrazo a la gente a las 2 de la mañana en su casa. Un gran abrazo. Nos recontra ver en la madrugada. Tomando un té. Yo lo miré. Hoy estuviste viéndonos de madrugada. Me desvelé 1:30 y dije, pongo desigual. Bueno. Es real. Hay gente que nos mira de madrugada increíblemente. Les mandamos un saludo a todos ellos. Mándenos un mensajito ahora. Vamos a hacer un corte, pero al regreso ya está en el link de Desiguales la abogada de Telma Fardín y también Flor Alcaraz, nuestra compañera, con un informe más que interesante, pero ahora un adelanto y luego lo vemos completo. Las novedades en la causa de la denuncia de la actriz Telma Fardín volvieron a poner en agenda el tema de la prescripción de los delitos de abuso sexual en la infancia. Quedó acreditado la prueba de los abusos sexuales. Según la UNICEF, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufre abuso sexual. ¿La justicia qué le pide a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. En Tierra de Campeones se juega el Mundial del Futuro. Mundial Sub-20. Argentina empieza el sueño por una nueva copa. Partido inaugural. Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Argentina-Uzbekistán. Sábado, 17 horas, en vivo. Televisión Pública. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Santander, una tarjeta exclusiva para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? Dove creó el nuevo Dove Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de Dove a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo Dove Real Poder de las Plantas. Encontrá la propiedad que buscas en argenprop.com. Entrá.
El secreto es Alical, analgésico para el dolor de cabeza, antiácido para el malestar estomacal. Alical, nos vemos mañana. Seguimos en Desiguales y hoy apenas arrancábamos el programa, hacíamos mención a este especie de acuerdo que se firmó entre Argentina y Brasil. Pareciera que hablamos de política internacional, bueno, en un punto lo es también, sí, ¿no? Es re político. Por el apoyo a Telma en lo que tiene que ver con su denuncia por abuso sexual. Estamos con su abogada, con Carla Junqueira. Gracias, Carla, un placer, por haber venido. Y con Flor, por supuesto, Alcaraz, que fue quien consiguió que Telma nos dé la nota, quien viene trabajando este tema desde hace muchísimo tiempo, Flor, también, ¿eh? Sí, y de hecho, como decías, fue una reunión bilateral entre Brasil y Argentina, claro, porque las ministras se juntaron para hablar de distintos temas. El de Telma fue uno y lograron este acuerdo que lo decíamos en el móvil. Es un poco histórico y había en los equipos técnicos festejos como si fuese un gol, porque la verdad que Argentina y Brasil no tenían vínculo en ningún tema de agenda internacional, pero menos en los temas de género durante el gobierno de Bolsonaro. Entonces este es el primer acercamiento que tienen estas dos ministras. Brasil no tenía ministra de mujeres ni de diversidad, así que es un buen augurio para la causa y también para otros temas y la agenda feminista y la agenda de derechos humanos que haya existido este encuentro. Y estamos a la espera de que saquen un comunicado, que es lo que anunciaron que van a sacar, que como decía Telma, es un apoyo muy importante para la causa. Bueno, ya charlamos con la doctora Carla Junqueira, pero tenemos presentación de informe antes. Sí, nos parecía que la causa de Telma y las novedades abrían la discusión sobre el tema de la prescripción en los delitos de abuso sexual en la infancia y queríamos conocer distintas voces para poder entender por qué es tan compleja esta causa y por qué el Poder Judicial le dio esta respuesta. Así que si les parece, vemos el informe y lo charlamos. Dale. Las novedades en la causa de la denuncia de la actriz Telma Fardín volvieron a poner en agenda el tema de la prescripción de los delitos de abuso sexual en la infancia. Vamos a tratar de entender este tema complejo a partir de la causa de Telma. Para nosotros el más importante del fallo es que quedó acreditado la prueba de los abusos sexuales. Comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo, mira cómo me pones, haciéndome sentir su erección. El delito ocurrió en 2009, en mayo. Había un código penal con dos artículos distintos. Uno para abuso sexual no consentido y un otro artículo que era violación, penetración. En agosto hubo un cambio legislativo y tanto actos libidinosos cuanto violación con penetración pasaron a ser considerados todo violación. El juez comprueba los abusos sexuales y al mismo tiempo absuelve al agresor. Este desfasaje que hay lo vemos en todas las causas y se llama encubrimiento judicial. Esto quiere decir que jueces utilizan ciertas trampas judiciales, en el caso de Telma, por ejemplo, usar una ley antigua para prescribir el delito, para justamente que no haya condena en estos casos. Yo era una niña de 16 años. ¿Qué le están pidiendo a las infancias? ¿La justicia qué le pide a las infancias? ¿Que se filmen cuando son abusadas? Telma fue un antes y un después para toda la población, gracias a que ella puso voz a este problema que es un problema tabú. Muchas chicas y chicos pudieron denunciar los abusos, se han aumentado las denuncias. A pesar de esto, igualmente tenemos un déficit de denuncias en comparación a la cantidad de abusos que hay. Según la UNICEF, 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños sufre abuso sexual. Las estadísticas mundiales apuntan que las víctimas de traumas sexuales logran hablar sobre el tema 34 años después. La mayoría no habla nunca. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Así ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso y yo le dije, no, pero ¿qué te pasa? Ella estaba de novia. Las víctimas no mienten. Nadie se expone a ser la chica violada o el nene violado si no le pasó. Eso no existe. No existe oportunismo en esto.
presentamos un proyecto de ley justamente para que los delitos de abuso sexual en las infancias y adolescencias no prescriban. Esto es muy importante porque tiene que ver con el derecho al tiempo. Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso solamente es un emergente, un ejemplo más, es una batalla que ganamos. En Argentina solo el 15,5% de las causas por abuso sexual llega a condena. En Brasil ese índice es mucho más bajo, es del 1%. Si el Poder Judicial no da respuesta, ¿qué otros mecanismos tiene el Estado para poder proteger y acompañar a las víctimas y sobrevivientes? Otra vez, gran informe, Flor. Sí, nos quedamos con este dato que Luli se lo mencionaba a Telma y Telma también decía, pero que el 99, si una de cada 100 mujeres que hace una denuncia efectivamente le da la razón al Poder Judicial, quiere decir que hay 99 que están locas Claro, en Brasil. Cuando la verdad, un relatorio de la ONU Mujeres ya mostró que 0,01% de las personas que denuncian un abuso sexual mienten. 99,9% dicen la verdad. Ah, mira. Porque nadie sale a denunciar un abuso sexual si no pasó. Porque eso te genera un estereotipo. Claro. Te cambia tu vida también. Nadie quiere ser el nene o la chica o la mujer famosa por haber sido abusada sexualmente. No te suma en tu vida. Entonces, los casos de abuso, mayormente en el mundo, las víctimas dicen la verdad. Claro, porque aparte son denuncias en primera persona. No son casos de me dijeron que a ella se lo hicieron. No, yo lo estoy diciendo. Por favor, hagan algo. Y ese hagan algo a veces es lo que decía Telma hoy. Es la nada. Son fiscalías, mira que no son solo las víctimas. Los casos que llegan a juicios son fiscalías profesionales de la investigación criminal. Claro. Gente que está acostumbrada a hacer investigaciones profundas criminales, que antes de aventurarse en una aventura jurídica y mover los recursos estatales judiciales de los países para tanto, hace una investigación previa de la prueba. Ese 1% no es la denuncia abierta, sino son procesos que ya están abiertos porque hay fiscales que entendieron que había que hay indicios, claro, que hay indicios materiales de la autoría y del delito. Ahora, Carla, yo te escuché el otro día en un programa al mediodía y un rato después entrevistaron a Fernando Burlando. Y él decía, y se enojó mucho. Que es el abogado de D'Artés. Es el abogado de Juan D'Artés. Y se enojó mucho con Maite Peñonori, una periodista que está en ese programa, que le decía, pero espera, Burlando le decía, a mí me están explicando con claridad que acá no descartan el delito de abuso, sino que no pueden corroborar que hubo violación, que no hubo penetración. Perdón que lo diga de esta manera, pero es lo que le decían. Y se enojó muchísimo, pero muchísimo Burlando. Nunca lo había visto de esta manera con este caso. ¿Esto es así? Digo, ¿se comprobó que hubo una situación de abuso, pero no que hubo violación? ¿Cómo es eso? Él tiene una interpretación del fallo y nosotros tenemos otra interpretación del fallo, por eso lo que hicimos fue presentar un recurso que se llama embargos declaratorios, que es justamente para que el juez aclare lo que nosotros entendemos como omisión y ellos no sé cómo entienden, porque la verdad lo que dice el fallo es la prueba, la valoración de la prueba que está en el expediente demostró que los abusos sexuales hay una interseccionalidad de la prueba y una consistencia entre el relato de la víctima, los informes psiquiátricos y los informes de los profesionales médicos y todos los testigos. Este juez, que es muy conservador, no lleva en consideración solo la palabra de la víctima como prueba, que es el estándar internacional en casos de abuso sexual. Es tan conservador que no vale la palabra de la víctima, vale la interseccionalidad del conjunto probatorio. Bueno, ¿qué dijo el juez? Mirando la interseccionalidad del conjunto probatorio, hay consistencia entre el relato, los testigos y los informes psiquiátricos en el sentido de que pasó el abuso sexual, la penetración y el sexo oral
no consentido. Contudo, por otro lado, me queda la duda sobre la penetración, porque sobre la penetración hay un cambio de relato de la víctima que puede ser explicado por la disociación causada por el trauma, que es un efecto psicológico que pasa, pero no estoy totalmente convicto porque hay esa inconsistencia entre los testigos y la palabra de la víctima. Por lo tanto, sobre la violación no estoy convicto. Sobre los abusos sexuales... Convicto es convencido. Convencido, Sí. perdón. No, está bien. Perdón. Mi Se entiende portuñol. bien, se entiende perfecto. Amo el portuñol, amo el portugués. Y bueno, entonces no estoy convencido de la violación porque hay esa inconsistencia en el conjunto probatorio. Con relación a los abusos, están prescritos. Entonces, aunque haya una consistencia probatoria, no puedo hacer la evaluación de la pena sobre esto porque esto está prescrito. Entonces, no entra en el mérito de cómo evaluar estos abusos probados. Carla, hay algo muy terrible que es que hubiese pasado si el abuso sucedía 70 días después, porque hay un cambio en la legislación de Brasil que le da como el pie justamente para usar esto de la prescripción. Sí, bueno, en un primer momento, cuando dimos la sentencia, en las primeras notas que hicimos, justo habíamos dicho esto, mira, la legislación cambió en agosto de 2009, el abuso pasó en mayo, si hubiera pasado en septiembre, 68 días después, no habría ningún tipo de discusión sobre prescripción. Claro. Pero, ¿qué pasa? Fuimos a hacer los cálculos. La prescripción en Brasil es muy difícil porque es un cálculo prescripcional según la pena aplicada. No es como acá, una prescripción estándar. Es lo que se llama prescripción según la pena. Entonces, cuando fuimos a hacer el cálculo, nos dimos cuenta que el juez se equivocó en el cálculo. Hizo mal la cuenta. Hizo mal la cuenta. Entonces no está prescripto. No está prescrito. Aún usando ese artilugio o esa forma de o sea, resolver, ahora nosotros presentamos un recurso que se llama recurso declaratorio diciendo hay un error en el fallo de cálculo prescripcional. Ajá. La pena tomada es la pena equivocada. Tendría que haber tomado la pena de 10 años, tomó la de 8. Entonces el plazo prescripcional son de 6 años y no menos como se tomó. Y el juez va a tener que manifestarse sobre esto. O sea, hay dos maneras. El propio juez, Toledo creo que es. El Toledo va a tener que decir, no me equivoqué, calculé bien, ustedes no saben calcular prescripción, anda al tribunal, discutir la prescripción. Claro. Esto es una posibilidad. Sí. O peor escenario, que a mí me parecería una locura, que es que el juez diga, verdad, sí, no prescribió, pero en realidad la prueba, no estoy convencido de que la prueba apunte para una condenación, aunque tenga dicho que no había dudas del abuso, pero había dudas de la penetración, pero ahora tengo dudas también. También de los otros gestos de abuso. Del otro gesto de abuso. ¿Crees que es capaz de decir eso? Si lo hace, lo vamos a recurrir al tribunal porque es una inconsistencia entre un fallo y otro. Claro. Carla, hay algo que me parece muy importante y creo que lo decía también Telma en una de las entrevistas desde el sábado hasta aquí, y es que lograr que el caso se visibilice de tal manera que genere, por decirlo de alguna manera, también una presión social respecto del juez, pero no una presión en malos términos, sino una presión en términos de, mira, está todo un sistema mirando, hay toda una población mirando, muy preocupada, están mirando desde la Argentina, mira Brasil, el propio Ministerio de Mujeres está observando lo que vas a hacer, que no crea que puede hacer cualquier cosa. Hay una diferencia fundamental entre el poder judiciario independiente y la separación de los poderes en un Estado democrático del derecho y el recado que una impunidad judicial pasa a la sociedad. Creo que esto que es importante... ¿Cómo es eso último? El último es... No hay influencia política
o social que cambie una decisión judicial. En un Estado democrático de derecho, donde hay la separación de los tres poderes y un poder judicial independiente, como es el caso de Brasil, como es el caso, me imagino, de Argentina. Lo que planteo es, que esa presión social tampoco permite impunidad. No, por eso estoy diciendo que es legítimo y es sano, y lo que debe pasar en las sociedades evolucionadas es que haya una presión social para que el Poder Judiciario empiece a notar las demandas de la sociedad para una justicia y que las interpretaciones de las pruebas o las interpretaciones de los hechos no resulten en impunidad. Claro. En impunidad. Entonces, esta demanda social, esta presión política es legítima. Y en un Estado democrático de derecho no significa influencia política en el fallo. Esto que quiero decir, el hecho de que hubo una reunión bilateral entre dos ministerios de Brasil y la Argentina preocupados con el resultado de esto, no quiere decir influencia política en el Poder Judiciario, porque no va a ser. Nos vimos con esta sentencia de primera instancia, que ya había una presión y fue así. Pero ¿qué pasa? Brasil y la Argentina son dos países que firmaron una serie de tratados internacionales y tienen que responder al mundo. Claro. Cómo protegen sus víctimas de los abusos sexuales, porque los dos son signatarios de la Convención de Belém do Pará sobre protección a mujeres contra violencia sexual y son signatarios de una serie de otras convenciones internacionales sobre derechos humanos. Entonces el mundo va a mirar. Porque si esto se falla mal, esto va a terminar en la Corte Internacional de Derechos Humanos como un caso más paradigmático. Entonces, esta preocupación de Brasil y Argentina de hacer una reunión bilateral para tratar del tema no es influencia política, no estamos en los 60, 70. Es otra cosa, el mundo evolucionó, la sociedad pide justicia. Y no solo justicia, pero que los países cumplan sus tratados internacionales que firmaron. Claro. ¿No? Entonces es sobre esto un poco esta cuestión de los ministerios no involucrados, pero esperando lo que va a pasar. Claro. Néstor. Voy a hacer una pregunta que anticipo incómoda. Hay una vieja película de estas de espías. Cuenta una anécdota de los servicios de inteligencia israelíes que aprendieron, después de la irrupción del nazismo en Alemania, que cuando todos están de acuerdo en que algo no puede pasar, alguien de esos que están de acuerdo tiene que cambiar de bando y empezar a pensar por qué sí puede pasar. Sobre esta base justificativa y argumental, ¿existe alguna posibilidad de que el juez brasileño tenga una parte de razón como para fallar como falló? Sí, puede encontrar una razón lógica, y no justa, pero lógica, en el garantismo. Una razón lógica en yo voy a aplicar la forma más conservadora posible de interpretar esta prueba y la ley aplicable a esta prueba, con excepción del error material del cálculo de la prescripción. Esto no hay razón porque fue un error, fue un equívoco. Pero con relación a decir, acá tenía una prescripción, la prueba me deja en dudas, hay una inconsistencia de la prueba, prefiero ser conservador y mantener la indubio pro reo, que es un derecho y es un principio del derecho, hay una lógica del derecho. Le explicamos a la gente, el indubio pro reo es que la duda juega a favor del acusado. Básicamente, ante una duda no se puede condenar. Para condenar hay que tener certezas. Pregunto todo esto porque existe por vía conjetural la posibilidad de que haya una revisión por parte del propio juez que haga que el fallo sea peor de lo que es. El juez dice, yo tengo... la denuncia me parece verosímil, pero tengo un margen de duda y esta parte no puedo juzgarla porque está prescripta. Pero por eso decía Carla recién, Néstor, perdón que te interrumpa, que sería tremendo que lo que aceptó que efectivamente ocurrió y no tiene duda ahora,
ahora, después de una relectura, diga, no, si en realidad tenía alguna duda. A eso Claro. voy, porque lo que hoy hay, más allá de, de este fallo que es absolutorio, es una condena social muy profunda contra el personaje. Ahora, si el personaje, además de tener un fallo a favor, tiene otro que dice, bueno, y también por el tema del abuso sexual simple, que yo dije que está prescripto, también sobre eso hay dudas y termina dejando poco menos que como una mentirosa a la denunciante. ¿Puedo sumar algo para explicar también lo complejo de la causa? Recordar que los hechos sucedieron en Nicaragua, Sí. que ahí empezó a tramitarse la causa, que después siguió en Argentina, que es el país de donde son Telma y la persona denunciada, y terminó en Brasil porque Juan D'Artes se fue a Brasil porque es un ciudadano, es nacido en ese país y se fue en ese lugar y por eso están juzgando los hechos ahí. Porque aparte Brasil no tiene extradición. Además, Digo, en ese sentido es como para un sumar refugio. a lo complejo porque se están analizando hechos que no sucedieron en Brasil con la legislación de Brasil de ese momento, digo, también para... Claro. Para ver la gambeta. Claro, digamos. es bastante difícil, digo, el escenario que se presenta y para hablar de esto de lo justo, lo legítimo, digo, es injusto también para Telma que se está juzgando con las reglas que impuso la persona denunciada de alguna manera. Claro, él eligió el escenario. Exacto. Digamos, ¿no? Ahora, Carla, te pregunto por cómo la ves vos a Telma ante esta situación, porque seguir y seguir y seguir, sabemos que hay muchas mujeres que en el camino dicen, ¿sabes qué? Basta, me cansé, no puedo más con esta situación. Digo, ¿requiere de mucho más esfuerzo lo que se viene también? Bueno, hay siempre el temor y el riesgo, como había mencionado, de un segundo fallo aún peor, porque nunca sabemos la cabeza del juez. Entonces esto le genera una angustia y una ansiedad lógica y claro, cada fallo en desfavor es un balde de agua fría que la cansa muchísimo, pero también sabe que no se va a rendir se dice, Sí, está muy bien. que no se va a rendir porque lleva con ella una responsabilidad más allá de este caso, que es el contacto que tiene con otras víctimas y de haber tornadose una referente en temas de abuso porque conoce mucho la jurisprudencia. Yo le dije, Telma, sos una abogada más. Sí, recién la escuchábamos con una solvencia en la mirada de la causa impresionante. Sí, ahí te sumo un dato también para pensar esto. El día de la denuncia de Telma, que fue en 2018, la denuncia pública, ¿no? Que ya veíamos la conferencia de prensa en donde cuenta estos abusos, las denuncias y los pedidos de ayuda en casos de maltrato, de abuso, de violencia sexual aumentaron un 1200%. Ese día después, digamos, digo, lo importante también de la palabra, más allá de estas decisiones judiciales, ¿no? No, es que, se los decía cuando estábamos viendo el informe, la verdad que el lugar de Telma me parece admirable, pero también me da mucha bronca, porque ella cuenta que no la llaman para laburar, que la amenazan, que vive con miedo, que la discriminan justamente en un ambiente como es el artístico o el del teatro, el cine, la televisión. Pero al mismo tiempo, en lo que tiene que ver con el feminismo en la Argentina, la lucha por sentirnos libres y por no tener miedo, es impresionante. Hay un antes y un después. Digo, el 2015 es el primero, creo yo, con el Ni Una Menos en Argentina, con lo que tiene que ver con los femicidios, claro, la muerte concretamente, pero en lo que tiene que ver con el abuso y el no nos callamos más, eso es Telma Fardín, digo, y lo va a hacer siempre en nuestro país. Pero las consecuencias psicológicas y físicas sobre ella me parece que son incalculables. No tenemos manera de estar en su lugar. Quiero Ahora, hacer una pregunta, ¿puedo? Sí. Respecto de las amenazas que recién mencionaba Lucila, Telma contó lo que podrían ser las fuerzas de tarea, digamos, de esas amenazas, de la mano de obra de esas amenazas. ¿Vos estás con esa causa también? Estamos trabajando en lo que parece ser una organización profesional por detrás de una diseminación de fake news y una campaña profesional de hostigamiento que no sé si hay esta palabra en español, hay en portugués que se llama intimidación. Sí. Sí. Es un poco tratar, y esta campaña de amenaza llega a todos, llega a Telma, llega a periodistas, llega a nosotros los abogados, a mí como abogada, el derecho de ejercer mi profesión.
Por eso que también, respecto a los abogados del acusado, que tienen todo el derecho de ejercer su profesión sin ningún momento ser llamados de abogados de criminosos, No, porque todos tienen derecho a nosotros tener una tenemos defensa, el sí, derecho claro. de ejercer nuestra profesión de un lado, del otro. Entonces esto es importante, pero sí hay, notamos que no son personas solitarias y casos aislados. ¿Encontraron terminales de fuerza de seguridad? Claro, terminales de 10 líneas de celular compradas en el nombre de Telma. Muchas identidades falsas en plataformas de medios sociales que causan mucho desgasto, mucho hostigamiento y cuando la fake news se instala es muy difícil cambiar la narrativa. Claro. Es curioso lo que cuenta, ¿no? Porque cuando compran líneas telefónicas a nombre del presidente de la Corte es un escándalo de espionaje ilegal. Ahora, cuando compran líneas telefónicas a nombre de una víctima de un delito sexual, entonces nadie dice nada. Hay como un doble estándar, una doble moral. Entiendo además, Néstor, que el hilo terminó en el edificio Alas. Hay una persona involucrada en la causa, una persona que se investiga, que pone como dirección el edificio Alas y eso es lo que preocupa, por supuesto. Y hay una empresa de seguridad, lo cuento porque lo decía Telma, la causa está ahora bajo reserva, pero sí que pertenece a una empresa de seguridad vinculada a exonerados o retirados de las fuerzas. Podríamos hacer una mesa sobre esto con Luciana Péquera, además, porque Sí, ella sabe mucho del tema. De hecho, escribió una nota muy interesante en Infobae. Así que, Flor, si te parece, ya le di un laburo. Un nuevo informe. Sí, ella contó amenazas. Está bueno. Ella fue amenazada de muerte y fue la que hizo pública esta causa que tiene ya 2 años, que es una causa que empiezan Luciana y Telma yendo a decir, che, me están hostigando. Y algo que contaba hoy Telma también en una reunión que fue pública y por eso también lo cuento, es que cuando se presentan a la Fiscalía especializada en temas de delitos informáticos, la fiscal le dice, bueno, ustedes que están en las redes, que saben un poco más que nosotras, explíquennos cómo funcionan los trolls. Y Telma le decía, bueno, yo les tengo que contar a ustedes. Pero sí, de verdad hay como esta arquitectura, no es un loquito suelto, algo que también nos resuena con otras instancias, está este entramado y preocupa. Gracias, Carla, por haber venido. Un placer. placer. Y gracias, Flor, como siempre. A ustedes. Hacemos un corte muy breve, ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Hasta el domingo en Coto, milanesas de cuadrada y bola de lomo a 1.599 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 4x3 en leche larga vida en botella La Serenísima. Y 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en marcas seleccionadas de galletitas, yogures en pote Yogurísimo y Ser, Sedal e Higienol. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Nuestros cuerpos, nuestra voz, nuestras axilas, nuestra elección. Depiladas, con pelos o con marcas. No importa cómo sean. Todas merecen el mejor cuidado. Por eso cuando elegís DAV, elegís más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Probá DAV y sentí la diferencia desde el primer uso. Me siento hermosa con mis axilas. Probá Ultra Corega Max fijación más sellado, fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max fijación más sellado. Y para una sensación de frescura duradera, probá el nuevo Ultra Corega Max fijación más frescura. Fútbol femenino, Huracán Belgrano. Sábado, 15 horas, televisión pública. Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse.
Plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. ¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAB creó el nuevo DAB Real Poder de las Plantas. No es un shampoo más. Es la primera línea natural de DAB a base de plantas, sin siliconas, sulfatos ni parabenos. Ahora podemos tener un pelo brillante como el mundo que queremos. Nuevo DAB Real Poder de las Plantas. Este sábado, viví un programa especial con todo lo que dejó el debut argentino en el Mundial Sub-20. Zona Mixta, especial, sábado, 21 horas. Televisión Pública. Hoy serán llevados al límite, en condiciones extremas, expuestos a entrenamientos exigentes, altas temperaturas y estrés. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Señor Pablo Caruso, hemos llegado al final de Desiguales. Sí, quiero saludar el profesionalismo de todo el equipo de Desiguales, ¿eh? Programón Delante, hicimos, detrás de cámara, hicimos impresionante. un programón. Tremendo. Programón. El domingo nos reencontramos todos los que estamos acá, así que a trabajar se ha dicho. Para grabar, ponerlo en un pendrive y repartirlo. Nos vemos el domingo. No, los que acá me miran que no vienen. Bueno, ustedes pueden volver el lunes. Hasta el domingo a las 9 de la noche. Chau, chau.